Sí, está mirando para la cámara. Eric llevaba un tiempo poniéndonos los dientes largos con esta ruta y hoy por fin pudo guiarnos por ella. Nuestro recorrido comienza en el área recreativa de la Caldera, en Agua Mansa, en la preciosa zona de Pinar de la Orotava. La ruta nos llevará en un trazado circular por la zona de los órganos, que ya les adelanto que no vi, a pesar de haber pasado tanto por debajo como por encima de ellos. Comenzamos recorriendo una amplia pista forestal que pasa junto a la denominada Casa del Agua, una edificación para la distribución de aguas obtenidas en diversas galerías de la zona. En este punto abandonamos la pista y comenzamos un sendero que nos va subiendo por la cresta de la ladera norte del barranco Madre del Agua. Un sendero con una fuerte pendiente que en poco menos de 2 kilómetros supera un desnivel de más de 400 metros. Estamos en plena corona forestal, en franca recuperación tras el gran incendio de agosto de 2023. Con inicio en los Altos de Arafo, arrasó 12.273 hectáreas de monte durante 9 interminables días, momento en el que se consideró estabilizado, aunque no se declararía extinguido hasta 2 meses después. Nos llamó la atención la presencia de lo que parecen ser armillarias o setas de miel. En el Portillo El Topo encontramos un paso entre piedras que ya supone prácticamente la cota máxima de la ruta y uno de sus lugares panorámicos. Abandonamos el sendero GR 131 y nos introducimos en el camino alto de los órganos. Comenzamos con un tramo en llano para luego emprender un prolongado descenso que nos llevará por uno de los tramos más espectaculares de la ruta. Precioso el pinar con el Teide nevado al fondo. Al cruzar el barranco Madre del Agua, las paredes se elevan y el camino se estrecha, con algunos pasos en los que disponemos de cuerdas como ayuda. Hay cuerdas ahí para pasar. En este tramo, las secuelas del incendio, hasta ahora casi imperceptibles, se muestran con total claridad. A pesar de algunos ejemplares caídos, la mayoría de los resistentes pinos canarios ya muestran brotes verdes. Entre verticales paredes vamos encontrando roques como el de las escaleras, el Gilargo o este Morro Huachinjo. Algunos, como el llamado Picacho donde murió María, tienen hasta su propia leyenda. En ella una historia de amor imposible llevó a la joven María a arrojarse del Picacho que bordeamos en estos momentos. Desde entonces algunos vecinos dicen haber visto su aparición o escuchado lamentos en el risco al anochecer. Ya situados encima de los órganos, nos agrupamos a un espigón en busca de las ansiadas vistas del valle, del Teide y de la corona forestal. La característica capa de nubes de los altos de la Orotava no nos permitió disfrutar completamente del valle hacia la costa. No obstante, quedamos más que satisfechos con las maravillosas vistas del Pinar de la parte alta y del Teide.
Con zonas como esta llamada Pasito Malo, no es difícil imaginar lo complicado que resultaría entonces construir estos caminos. En el entorno del barranco de la Junquera el camino se torna algo estrecho, contando una vez más con cuerdas a las que asirnos en caso de necesidad. Candelaria. Para el descenso nos unimos al Camino de los Romeros o Camino de Candelaria, que en su zigzagueante trazado nos baja por el lomo de Pedro Gil. San Amaro, dice ahí. El lomo nos conecta con la pista de tierra que tomamos al principio de la ruta y nos devuelve a la recreativa de la caldera. Muchas gracias, Eric, por enseñarnos otro precioso rincón de nuestra tierra.